Sensación extraña de que el tiempo pasa rápido y tú te estás quedando atrás. Lo llamamos ansiedad y lo primero que nos dicen es: elimínala, contrólala, medícala. Pero existe una pregunta que casi nadie hace. ¿Y si ese consejo estuviera equivocado? ¿Y si la ansiedad no fuera el enemigo que nos han dicho que es? ¿Y si aquello que estás intentando apagar con tanta fuerza fuera en realidad un mensaje que llevas tiempo ignorando? La ansiedad moderna no es simplemente un problema psicológico. Puede ser una señal profunda, una señal profunda, incómoda y necesaria. Y si estás viviendo con ansiedad constante, lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que entiendes lo que está pasando dentro de ti. Piensa en tu vida hace 5 años. ¿Era más simple? ¿Había más silencio? ¿Había menos ruido? Ahora piensa en hoy. Te despiertas y lo primero que haces es revisar el teléfono antes de hablar con alguien, y eso es solo el principio del día. Y en medio de todo eso, hay algo que casi no percibes, una sensación constante de que nunca es suficiente. Nunca es suficiente lo que haces, nunca es suficiente lo que tienes, nunca es suficiente quién eres. Siempre hay alguien más adelante, más feliz, más productivo, más resuelto. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir comparándote, midiéndote, exigiéndote, como si tu valor dependiera de mantener el ritmo. Pero, ¿ritmo de quién? Y lo llamamos ansiedad. Pero hay algo que casi nadie hace: detenerse y preguntar, ¿por qué? El problema no es solo la cantidad de estímulos, es la falta de espacio. Espacio para procesar, espacio para sentir, espacio para simplemente existir, sin ser interrumpido. Tu mente no fue diseñada para vivir conectada todo el tiempo. Fue diseñada para alternar entre acción y silencio, entre estímulo y descanso. Pero hoy, ese equilibrio se rompió. Para entender la ansiedad, necesitamos entender algo muy simple sobre cómo funciona nuestra mente. Nuestro sistema nervioso tiene una función básica: mantenernos vivos. Desde los tiempos más primitivos, el cerebro humano desarrolló un mecanismo de alerta, una alarma interna que se activa cuando detecta peligro. Cuando el peligro aparece, el cuerpo reacciona. El corazón late más fuerte. La respiración se acelera. Los músculos se tensan. Todo el organismo se prepara para enfrentar la amenaza. Imagina esto. Estás caminando solo por la calle. No hay peligro real. Pero tu mente no se detiene. Piensa en el futuro. Recuerda el pasado. Crea escenarios que aún no existen. Y tu cuerpo responde como si todo fuera real. Ahí está la desconexión. El cuerpo vive en el presente, pero la mente no siempre. Pero aquí está la parte que casi nadie te dice. La ansiedad no siempre aparece porque algo está mal en ti. A veces aparece porque algo no está alineado con quien realmente eres. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. La primera te convierte en un problema. La segunda te convierte en alguien que está recibiendo un mensaje. Así que antes de preguntarte cómo eliminar la ansiedad, tal vez debas preguntarte algo. ¿De qué me está hablando? Porque cuando algo en tu vida no está alineado, la mente lo sabe, el cuerpo lo siente, pero tú intentas seguir igual, ignorando, adaptándote, justificando, hasta que ya no puedes más. Y entonces aparece la ansiedad, no como castigo, sino como señal.
Hay una frase antigua atribuida a Cristo, una frase que ha circulado durante siglos. El reino no está aquí, ni allá. El reino está dentro de vosotros. Más allá de cualquier religión hay algo profundamente verdadero en esas palabras. Hablan de un estado interior, de un centro, un lugar dentro de ti que no puede ser perturbado por el caos del mundo, algo que permanece, aunque todo lo demás cambie. Pero llegar a ese lugar interno no es automático. Requiere silencio, requiere detenerse, requiere muchas veces atravesar la incomodidad que llevas tiempo evitando, porque ese reino no es algo que se encuentra afuera, es algo que se recuerda, algo que siempre estuvo ahí, pero quedó cubierto por el ruido. Si lo piensas con calma, la ansiedad no siempre quiere destruirte, a veces quiere despertarte. Puede estar diciéndote que estás viviendo en piloto automático, que avanzas sin saber exactamente hacia dónde, que haces lo que se supone que hay que hacer, sin preguntarte si eso es realmente lo que quieres. La ansiedad puede ser el primer grito de algo que lleva años sin ser escuchado. Tal vez hoy no necesitas resolverlo todo. Tal vez no necesitas tener todas las respuestas. Tal vez solo necesitas empezar a hacerte las preguntas correctas. ¿Qué estoy ignorando? ¿Qué parte de mí está pidiendo atención? ¿Qué estoy sosteniendo que ya no hace sentido? A veces la transformación comienza así, con una pregunta honesta. Tal vez la ansiedad moderna no sea el final del equilibrio. Tal vez sea el inicio de una transformación. No para que huyas de ella, no para que la ignores, no para que la silencies, sino para que la escuches, con paciencia, con honestidad, con valentía, porque a veces el mensaje más importante de tu vida llega disfrazado de incomodidad. La incomodidad bien atravesada produce claridad, y la claridad con el tiempo produce paz. No la paz de quien no siente nada, sino la paz de quien ya no tiene nada que esconder de sí mismo.